A continuación vamos a tener un panel en el cual vamos a analizar la actual ley de maltrato animal que está vigente en Argentina, que es la ley 14346, una ley dictada en el año 1954, ¿no? La cual constantemente venimos pidiendo que sea reformada y marcando los puntos y la necesidad de una reforma. Para empezar este panel tenemos a Martín Escoto. Martín Escoto es abogado egresado de esta casa, de la Universidad de Buenos Aires. Es especializado en derechos humanos. Ha integrado distintas organizaciones de la sociedad civil y se ha desempeñado también en la función pública. Es docente de la materia de derecho animal de esta facultad y ha participado en distintas publicaciones jurídicas sobre derecho de los animales. Desde el año 2013 es abogado de la Asociación Civil de Ayuda de Aves, que es Pájaros Caídos. Martín, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Antes de empezar, agradecer como siempre a la Cátedra de Derecho Animal, a la doctora González Silvano por esta invitación, pero lo más importante es que este congreso se pueda hacer, ¿no? Que la realización de este congreso mantiene viva la llama del derecho de los animales, del debate. La lucha por los derechos de los animales es un trabajo continuo y requiere de que permanentemente se le tenga que recordar a la sociedad de que los animales merecen una mayor y mejor protección, y este evento está enmarcado dentro de ese accionar. No solamente apunta a la formación y al debate, sino también a recordar, para que cada uno de los que participamos de este congreso recordemos que la lucha por los derechos de los animales es permanente y está lejos de alcanzar su objetivo. Así que, terminados con los agradecimientos, me voy a concentrar un poco en lo que venía a decir. Como bien dijo Juan, la ley 14346 es una ley antigua, ya está por los 71 años de edad, y fue dictada en un contexto de Argentina muy distinto al actual. Muy distinto, ¿por qué? Porque en los años 50 quizás pudo haber sido una ley de avanzada. En aquel momento los derechos de los animales o la defensa de los derechos, o más que hablar de derechos, en aquel momento se hablaba quizás de la protección, por eso habla de los tratos crueles o los malos tratos. Era algo como una cuestión de élites, ¿no? de pequeños grupos que estaban interesados por los animales, pero que no había un real sentimiento de la sociedad en proteger los animales. Y como suele pasar también en la historia de las sociedades y los países, a veces las élites logran alcanzar ciertos cambios. Por eso la ley, la 14346, avanza en un aspecto que, como decíamos, para aquel entonces quizás era de avanzada, pero para el actual siglo XXI termina siendo quizás algo que no está realmente cubriendo las necesidades de los animales o el reclamo de una parte importante de la sociedad que entiende que hay que darle mayor protección a los animales. En ese sentido, la actual ley 14346 tiene algunos problemas que hay que ver cómo se encaran, ¿no? Hay algunos que tienen que ver con el orden legal, de cómo se va a dar el debate en el Congreso, en las comisiones legislativas, que son las responsables después de terminar dándole una sanción a la reforma, y después tiene algunos aspectos que tienen que ver con la forma en la cual se lleva adelante este trabajo, que es la de influir en nuestros representantes en el Congreso. Desde el punto de vista
técnico legal, lo que sí podría decir que uno de los principales temas que hay que reformar de la ley 14346 es el tema de las penas, ¿no? Obviamente la actual ley establece que las penas serán de 15 días a 1 año de prisión y verdaderamente es una pena simbólica que si bien cuando se logra una condena por esta ley pareciera como que es un triunfo porque es más fuerte el sentido moral de la sentencia que la pena efectivamente aplicada. Lo cierto es que tiene una pena que para nuestros días resulta ridícula. Y si bien hay algunas personas que se enmarcan dentro del abolicionismo del derecho penal y que dicen que las penas no disuaden a las personas de la comisión de los ilícitos, también hay que tener en cuenta que si no hubiera penas para sancionar los delitos, obviamente quizás estaríamos viviendo también una situación de caos. Entonces, particularmente, creo que es muy importante el aumento de las penas. Quizás a cuánto deberían llevarse será una cuestión de debate en su momento, cuando toque realmente poder volver a dar este debate en el Congreso, pero seguramente las penas deben ser sustancialmente mayores. Los principales problemas obviamente que tenemos para el aumento o para el debate del aumento de las penas en la reforma de la ley es, en primer lugar, van a estar en contra aquellos que no quieren a los animales, que podemos decir que son muchas personas, si bien también podemos decir que los que queremos a los animales somos muchos, hay muchas personas que no quieren a los animales o les resulta indistinto que los animales puedan tener o no una protección. Entonces, obviamente, vamos a tener muchísimos representantes y vamos a tener legisladores que al momento de dar el debate de esta ley van a estar absolutamente desinteresados en el tema. El otro de los problemas en el aumento de las penas está relacionado con aquellos, como decía antes, aquellos abolicionistas que independientemente que sustenten o no la causa de los derechos de los animales, van a cuestionar siempre la asignación de una pena mayor. Recuerdo cuando fue el debate de la prohibición de las carreras de galgos que había alguno que otro legislador que sí estaba de acuerdo en prohibirlas, pero que planteaba que la pena que se estaba imponiendo, que iba de 3 meses a 4 años, comparaban los 4 años de la pena máxima del delito de las carreras de galgos con otros delitos, como era la pena máxima, por ejemplo, del abuso sexual simple. Entonces, obviamente, en ese tipo de comparaciones siempre terminan desmereciendo la legitimidad de la pena respecto de los casos de crueldad o maltrato contra los animales. Lo que creo que hay que plantear puntualmente es que las penas en los delitos de crueldad y maltrato contra los animales tienen que ser hay que concebirlas independientemente del resto de las penas de los otros delitos del Código Penal, porque si tuviéramos que hacer una comparación de penas entre otros delitos, seguramente habría algunas que serían o pocas, seguramente, o escasas, y otras que serían muchas. Entonces, analizar la cuestión de los animales comparándola con las penas del resto del Código Penal resulta algo así como muy arbitrario. Creo que lo que hay que lograr es un consenso y establecer penas que resulten, por un lado, disuasivas y por otro lado también esas penas que resulten sancionatorias. Quizás no debemos ser hipócritas en el sentido de que la pena termina siendo, en realidad, no debe ser algo de carácter de venganza o de sanción en sí, sino que la pena tiene un carácter resocializante. No, la verdad que la pena en los actuales días en el Código Penal termina siendo un castigo y obviamente yo creo que tiene que quedar bien claro que aquellas personas que cometan delitos contra los animales van a recibir esa pena que en sí va a ser un castigo. Me meto quizás en temas de cuestión penal, pero me parece que es importante también resaltarlas, porque cuando se debate todo esto hay en juego muchas cuestiones que no tienen que ver también con el tema de los derechos de los animales, sino con temas que tienen que ver estrictamente con el derecho penal, que a veces es lo que nos termina tirando
abajo a la hora de las reformas al Código Penal. Respecto de otros de los aspectos, obviamente, que hay que reformar sustancialmente de la 14.346, son algunas concepciones que están vigentes hoy en la ley y que están relacionadas con penar los abusos, pero no penar la conducta. Por ejemplo, en la actual 14.346 se sanciona, por ejemplo, cuando se hace trabajar un animal en exceso, por ejemplo, hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarles descanso adecuado. O dice, o según las estaciones climáticas, o emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado físico adecuado, emplear animales a tiro de vehículos que excedan notoriamente su fuerza. A ver, en realidad no es que está mal que los animales, que se pene la conducta cuando se hace trabajar un animal que no tiene descanso. Está mal que se haga trabajar a un animal. Digo, me parece que el concepto pasa por ahí. No es que hay que sancionar el exceso, hay que sancionar la conducta. Entonces, lo que hay que trabajar en la reforma del Código Penal, básicamente, es que los animales no pueden trabajar, no están hechos para trabajar. Obviamente, si hay que tirar un carro, obviamente el interesado de tirar un carro sea la persona que lo quiere tirar, pero no por eso tiene que someter a un animal a arrastrar una carga. Entonces, hay que ir al fondo de la cuestión, hay que dar ese debate. Y la actual ley 14.346 obviamente habrá sido avanzada en los años 50, hoy resulta, diríamos, no apta para la realidad actual. En este mismo sentido, cuando la ley habla, por ejemplo, hay que trabajar el tema de la prohibición, por ejemplo, de las mutilaciones y la experimentación. La actual ley lo que establece, dice que se prohíbe la vivisección cuando no sea con fines científicos o practicadas por personas sin la debida autorización. Hay que prohibir la vivisección, la verdad que no tiene discusión eso, o practicar mutilaciones cuando no sea necesario para el mejoramiento, la marcación o higiene de la respectiva especie del animal, o cuando se realice por motivos de piedad. Digo, hay vivisección por motivos de piedad, la verdad que hay cosas que por ahí uno no termina entendiendo, o experimentar con animales con grado superior a la escala zoológica, el dispensable según la naturaleza de la experiencia, o, por ejemplo, también esto resulta muy llamativo, abandonar a sus propios medios a los animales utilizados en experimentos. La verdad, lo que hay que prohibir es la experimentación con animales, o sea, no alcanza con prohibir que un animal que ha sido utilizado para experimentación, después de un determinado momento, ese animal tenga la posibilidad de ir a un refugio o que se lo cuide después de que fue experimentado con él. No, lo que hay que prohibir directamente es la experimentación con animales. Y esto es un poco, me parece, el cambio de paradigma que hay que darle a la reforma de la 14.346. Otro de esos ejemplos es, por ejemplo, la prohibición de matar animales, que tiene que estar expresamente contemplada. La actual ley habla de causar la muerte a animales grávidos cuando tal estado es patente en el animal. Y si el animal no es patente que estuviera en un proceso de gestación, está bien, me parece que son todas cosas, si se nota la panza, no lo mato, y si no se le nota, lo matamos. Son muchas contradicciones que tiene la ley que hay que cambiar. Y bueno, acá dice, salvo en el caso de las industrias legalmente establecidas, hay que dar el debate, obviamente, si podemos seguir coexistiendo con industrias que críen animales para el consumo, para la faena. Quizás sea otro debate y quizás sea un debate mucho mayor, pero bueno, esto obviamente hay que llevarlo al debate. Otro de esos temas que también planteó de estas cuestiones que hay que cambiar es cuando habla de lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios. Acá lo que se pena actualmente es si uno le causa una tortura o un sufrimiento necesario. ¿Hay torturas y sufrimientos necesarios para los animales? Y la verdad que no, no se me ocurre, pero quizás la ley estuvo concebida de esa manera. Y a veces esas palabras que por ahí terminan agregándose a última instancia en negociaciones son las que terminan cambiándole el sentido. Entonces, eso hay que trabajar. O, por ejemplo, también dice la ley, matarlos por el solo espíritu
de perversidad. Quizás hay que sacarlo, hay que cambiar la palabra perversidad. Obviamente hoy la palabra perversidad la usamos en causas judiciales, obviamente cuando queremos lograr una condena, y sirve, pero la verdad que obviamente hay que ir a los genéricos, hay que prohibir que se mate animales, no solamente por la perversidad, sino que también en realidad está mal matar a un animal. Imagínense si en el Código Penal de la Argentina, respecto del delito de homicidio, estaría únicamente penado el homicidio con el espíritu únicamente de perversidad. Digo, ¿qué pasaría? Entonces me parece que hay que trabajar en ese aspecto. Otro sí, los aspectos que hay que trabajar en la reforma de la 14346 es en el tema de las especies protegidas. Si bien es una ley amplia, siempre a mi criterio, siempre con esta ley y cuando se trata de llevar adelante alguna acción judicial, nunca queda claro a quién protege la ley 14346, ¿no? Si protege a los animales domésticos, si protege porque obviamente a los animales que están siendo criados para ser sacrificados no los protege. Entonces, y por otro lado hay algunas menciones puntuales de la ley que, si bien es importante que estén, también dejan afuera otras situaciones. Por ejemplo, la ley dice que se encuentra penado realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas, parodias en las que se mate, hiera o hostilice a los animales, cosa que me parece muy bien, pero hay otros tantos actos crueles contra los animales que no están contemplados en la ley y que, por esto del numerus clausus del derecho penal, no terminan siendo penados. Y uno de esos ejemplos es los torneos de tiro al pichón o el tiro a la paloma, que las personas que realizaban este tipo de torneos en Argentina no hace tanto, hasta hace 10 años atrás, se amparaban en que su conducta no estaba tipificada en el Código Penal y se juntaban con o fiscales cómplices o fiscales abolicionistas que terminan diciendo: sí, señor, usted tiene razón, no está contemplado en el Código Penal, vaya y haga torneos, mate la cantidad de palomas que quiera, igual eso no está penado. Y el hecho también de matarlos lo interpretaban como que no era un espíritu de perversidad, porque a veces también la ley, la justicia entiende que matar animales es un deporte, como está contemplado la caza deportiva, y por lo tanto no termina teniendo una sanción. Creo que hay que hacer hincapié en estos temas. Obviamente cuando me refiero a esto, elevo la vara y hablo que hay que dar una discusión en el momento que pueda darse la discusión sobre la reforma de la 14346, hay que dar una discusión a fondo. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, respecto de la posibilidad de llevar a cabo las reformas, eso es otra historia puntual y que eso también requiere de evaluarse en su momento, o que pueda ser evaluado en su momento, hasta dónde puede llegar la reforma. Y en esto es importante destacar que la ley 14346 tuvo y tiene permanentemente la presentación de muchos proyectos de reforma, algunos presentados por proteccionistas de los animales, por entidades que defiendan a los animales, otros que son presentados por distintos legisladores, pero que a pesar de la presentación permanente de estos proyectos, los tiempos del debate legislativo a veces no son acordes a las necesidades o a la cantidad de proyectos presentados. En el año 2018, después de la sanción de la ley que prohibía las carreras de galgos, que eso fue un gran trabajo de la sociedad civil, con algunas organizaciones muy importantes, Alerta Galgos, si no me equivoco, que pudieron generar el consenso social necesario para que el Congreso tratara el tema. Se abrió el debate de la reforma de la 14346 y había una serie de legisladores que podían y acompañaban este movimiento, esta necesidad del cambio. Sin embargo, bueno, queda ahí por
analizar y hacer una autocrítica de qué es lo que pasó con eso, ¿no? De haber hecho esas audiencias públicas tan importantes en la Cámara, con legisladores interesados verdaderamente en el tema. Algunos obviamente podían por estar interesados por convicción y otros por conveniencia, pero obviamente era bien, como dirían los pilotos los aviones, era viento de cola favorable y sin embargo terminó truncándose eso. Ahora, actualmente, desde mi perspectiva, no veo que estén dadas las condiciones, porque no hay interés de la política en debatir este tema. Me pareciera que la situación económica, la situación social del país no permitiría interesarse en estas cosas, cosa que no creo que sea cierto, pero bueno, esta es la excusa y no está en debate esto, no está en debate, también ha salido el debate de la sociedad, más allá de que cada tanto haya alguna actividad, algún periodista o alguna nota en algún diario que lo tome, pero la cuestión es que hay que empezar a generar las condiciones nuevamente para que la cuestión de los animales vuelva a estar en la agenda, porque si queremos una reforma de la ley 14346, primero hay que volver a poner en la agenda pública la cuestión de los animales. Y la política actúa de acuerdo a la agenda pública, No hay políticos, legisladores que actúen en forma distinta. Si hay una presión social sobre un tema, la política va a estar interesada y va a tratar de resolverlo. Si no está en agenda pública, obviamente va a ser muy difícil que esto suceda, salvo que tengamos algún legislador que pueda acompañar esa movida. Entonces, digo, para ir cerrando, lo que entiendo es que hay que trabajar en la unidad de todos los defensores de los animales, en una estrategia en común, en volver a colocar la cuestión de los animales en la agenda pública. La otra cuestión muy importante es, más allá de que uno tiene que salir a defender la protección integral de los animales, en el momento que surja la posibilidad de volver a instalar en la agenda pública el tema de los animales, si no hay los consensos necesarios, hay que ver de qué es lo que podemos avanzar y qué es lo que no. Y si hay que avanzar un paso, en lugar de 5 avancemos un paso, pero no dejemos de avanzar ese paso. A veces por pedir todo nos quedamos sin nada. Y finalmente creo que lo que hay que, como decía antes y como conclusión de esto, hay que seguir dándole visibilidad permanentemente a la causa. En la medida que los que defienden los derechos de los animales seamos más, vamos a ser sujeto de representación política, de interés político y por lo tanto de trabajo y sanción legislativa. Bueno, gracias. Muchas gracias, Martín. A continuación, Mariana Trevisache, ella es abogada, profesora de la enseñanza media y superior en ciencias jurídicas, es especialista en derecho penal y en derecho ambiental, y docente de Derecho Penal y de la materia Protección Penal de los Animales de esta facultad. Mariana, te doy el... Muchas gracias. Bueno, primero para empezar, obviamente, agradecerle a Vicky, a la materia Derecho Animal por la invitación y especialmente a todos ustedes que a pesar del día están acá participando de este congreso. Bueno, un tema complejo el que nos toca debatir acá. Yo, la verdad es que pensaba un poco, bueno, cuál puede ser el aporte, ¿no? en esta temática sobre específicamente la reforma. Ya he hablado en muchos otros lugares y muchas veces sobre cuáles son los problemas que tiene la 14346. Y bueno, hoy pensé en hacer una especie de resumen sobre qué cuestiones no deberían faltar pensando en una reforma. La primera cuestión es que, la verdad, la experiencia muestra que reformar la 14346 no es tarea fácil. Y no es tarea fácil por un montón de cuestiones, pero si uno revisa los múltiples intentos, como decía recién Martín, ¿no? En los últimos años de reforma, no solamente proyectos específicos de reforma de la 14346, sino también hubieron en lo que va del siglo 3
anteproyectos de reforma integral del Código Penal, perdón, 2 anteproyectos y un proyecto, porque el último llegó a ser proyecto. En los 3 casos, la 14346 se incluyó en el cuerpo del Código Penal, que yo creo que esto es una de las cuestiones, digamos, importantes a tener en cuenta, no fundamental, pero sí importante, porque hace también a la coherencia del sistema normativo, ¿verdad? Sin embargo, ninguno de los 3 anteproyectos y proyecto trajo reformas significativas. Y si nosotros miramos los proyectos específicos de reforma de la 14346, lo que vemos es que ninguno termina corriéndose de la lógica de esa ley. ¿Sí? ¿Y cuál es la lógica de la ley? Bueno, un poco lo que decía Martín, yo le digo, la ley 14346 tiene la lógica del embudo. ¿Cuál es la lógica del embudo? Un primer artículo que habla de los animales como víctimas, que habla del maltrato, que habla de la crueldad, y con eso dice un montón de cosas sobre el reconocimiento implícito de los animales como seres sintientes e incluso como sujetos de derecho, y luego tenemos un artículo 2 y un artículo 3 plagados de excepciones. Entonces, lo que parece un ámbito amplio de protección en el primer artículo, en el segundo y en el tercero, termina siendo un embudo. Entonces, creo que la primera cuestión es salir de la lógica del embudo. Salir de la lógica del embudo. ¿Cuál es la explicación a la lógica del embudo o una de las explicaciones? Bueno, una de las explicaciones es justamente uno de los grandes obstáculos que tenemos en el ámbito del derecho de los animales, que es que los animales siguen siendo parte del patrimonio humano, ¿no? Acá, digamos, basta mencionar solamente lo que vive repitiendo Gary Francione en este sentido. La protección de los animales no va a ser real hasta tanto no salgan del ámbito del patrimonio humano. ¿Por qué? Porque ser parte del ámbito del patrimonio humano implica una serie de actividades legales y legítimas que están basadas en su explotación. Entonces, cuando uno quiere llevar esto a una ley penal donde se prohíben conductas, claro, siempre está el fantasma de la actividad legal. Y ahí es donde aparecen las excepciones. Tantas excepciones que finalmente lo que termina siendo la excepción es el ámbito de protección. Y creo que, digamos, si nosotros vamos a trabajar seriamente en delitos de maltrato y de crueldad, es decir, en delitos que impliquen la consideración del animal como individuo, entonces tenemos que corrernos o intentar corrernos de esa lógica. Siempre con la convicción de que, al menos hoy, en los tiempos que corren, no es posible una ley que no sea bienestarista. Entonces, quienes estamos a favor de la abolición de toda forma de explotación de los demás animales, siempre, digamos, estas reformas van a tener sabor a poco. ¿Sí? Entonces, esta es una primera decisión que hay que tomar, y esta primera decisión tiene que ver con el momento. ¿Sí? Si como postulan quizás los abolicionistas más radicales, decir, bueno, no avancemos con las reformas legales, porque cada vez que nosotros otorgamos una muy limitada forma de protección a un muy limitado grupo de animales, estamos, por otro lado, legitimando todo aquello que dejamos afuera, ¿no? Desde el gradualismo uno diría, bueno, cualquier reforma que implique al menos una ampliación del ámbito de protección de los demás animales significa un avance. Y esta, digamos, es una primera cuestión. Si nosotros tomamos esta decisión, es decir, de seguir adelante con una reforma, entonces tenemos que pensar cómo hacemos para que la ley nueva amplíe el ámbito de protección. ¿Cuándo una ley es mejor? Una ley es mejor cuando amplía el ámbito de protección de aquellos a los que está destinado. Entonces, digamos, esta es digamos, el primer norte, ¿no?
En este sentido, yo creo, y esta es una opinión personal, que ni los anteproyectos o proyectos de reforma integral del Código Penal, ni ninguno de los proyectos de reforma de la 14346 significaron de manera integral una ampliación real del ámbito de protección de los demás animales. Bueno, y ahora sí, quiero conversar, y esto, digamos, no hay nada mejor que utilizar un congreso para debatir, para intercambiar ideas, así que les pido que una vez que terminemos o termine la exposición, digamos, poder escuchar cuáles son las opiniones, cuáles son las preguntas, porque me parece que esto es casi lo más rico de un congreso. Entonces, ¿qué cosas es necesario modificar, agregar o excluir del sistema actual de protección penal de los animales? Bueno, primera cuestión, como les decía, salir de la lógica del embudo para construir las descripciones típicas. ¿Cómo salimos de la lógica del embudo? Bueno, una primera o una posibilidad es conceptualizar el maltrato y conceptualizar la crueldad. Es decir, dejar de insistir en intentar una lista taxativa de formas de maltrato, formas de crueldad, sino dar un verdadero concepto de maltrato y un verdadero concepto de crueldad, y luego sí hacer referencia a formas específicas de maltrato, pero no taxativas, ¿sí? ¿Cómo sería la fórmula? La fórmula sería algo así. Será reprimido con prisión, acá, digamos, utilizo un borrador de un proyecto en el que estoy trabajando, pero, digamos, no importa. Después voy a mencionar algunas cosas, pero será reprimido con prisión de 1 mes a 3 años y multa de 1 a 10, salarios mínimos vitales y móviles, ¿no? Por encontrar una unidad fija, después vamos a hablar más específicamente de esto, quien haga víctima de maltrato a un animal. Dejamos la crueldad para otro artículo, ¿verdad? No es que lo estoy sacando. Y ahora sí, se entiende por maltrato a los efectos de este artículo el ejercicio de violencia física y o psíquica contra un animal por acción u omisión. Y a continuación, será considerado especialmente maltrato, y ahí sí, no alimentar en cantidad y calidad suficiente a un animal doméstico cautivo, emplear animales en actividades, bueno, etcétera, etcétera. Después, si queda un ratito, leo el borrador de proyecto, digamos, como para empezar un debate sobre esto. Pero, digo, salir de la fórmula, ¿no? de taxativamente tener que determinar cuáles son los actos de maltrato y cuáles son los actos de crueldad. Porque además es tan amplia, o son tantas las diferentes formas en las que se puede maltratar o ser cruel contra un animal, que es muy difícil poder resumirlas, digamos, taxativamente en una ley. De hecho, si nosotros vamos al Código Penal, primero que no hay un delito de maltrato contra los humanos, ni siquiera contra los grupos vulnerables, ¿sí? Las diferentes formas de maltrato forman parte de diferentes artículos, ¿sí? Es decir, diferentes capítulos del Código Penal, contra la integridad física, contra la vida, contra la integridad sexual, contra la libertad, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, todas las formas de maltrato más graves, ¿sí? que uno podría pensar contra los humanos, claro, están dispersas a lo largo de todo el Código Penal y es prácticamente imposible pretender taxativamente determinar cada una. Siempre nos van a quedar cosas afuera, siempre vamos a tener que excepcionar en función de esta licitud de determinadas formas de explotación. Vemos que yo coincido en que claramente hay que trabajar en la prohibición de cada vez más formas de explotación de los demás animales, pero esto, digamos, nos va a llevar un tiempo que excede las necesidades quizás o las urgencias de los animales hoy en términos de maltrato y de crueldad, ¿no? Entonces, un poco siempre la paradoja es esta, es decir, bueno, ¿qué hacemos? O sea, o no hacemos nada y esperamos que avancen, digamos, que se avance desde otros lugares, o
digamos, seguimos legislando, al menos en materia penal, en relación a determinadas conductas. Bueno, entonces, definiciones de maltrato y de crueldad, la consecuencia, digamos, deja de ser taxativa la lista de acciones u omisiones. Esto no es nuevo, digamos, ya tenemos nosotros una ley que funciona de esta manera, una ley muy vieja, aún más vieja que la 14346, que es la Ley de Propiedad Intelectual, que justamente tiene esta fórmula, ¿no? Digamos, habla de una definición específica y luego dice, bueno, se considerará especialmente, pero no es que deja fuera al resto de las conductas que entran dentro de la conceptualización. Y acá parecería, digamos, sería algo parecido. Otra cuestión importante es reconocer el disvalor del incumplimiento de las normas de bienestar animal, ¿no? En las actividades lícitas que se basan en la explotación de animales. Y, por supuesto, también reconocer el disvalor de aquellos funcionarios públicos que, debiendo controlar, no lo hacen. Esto también es una forma de maltrato, quizás la forma de maltrato más naturalizada, es una forma de maltrato hasta institucionalizada, es decir, el trato que le damos a los animales destinados a la producción es maltrato institucionalizado. Hay una serie de normas de bienestar animal que nadie cumple y entiendo que quien pretende valerse de los animales para una actividad económica tiene la obligación de al menos cumplir con estas normas de bienestar animal y no cumplirlas tiene un altísimo, o debe considerarse, digamos, como con un altísimo porcentaje de disvalor, digamos. No es tolerable que una persona que pretenda valerse de los animales, estoy hablando de la ganadería, bueno, etcétera, etcétera, que pretenda valerse de los animales para enriquecerse, no cumpla mínimamente con las normas de bienestar animal. Y creo que esto, digamos, tiene que estar también expresamente previsto. Otra cuestión es incorporación de un tipo culposo. ¿Sí? Un tipo culposo, hasta ahora, nosotros la 14346 solo prevé tipos dolosos. Los tipos dolosos, las acciones dolosas en el ámbito del derecho penal son aquellas que se llevan a cabo con conocimiento y con voluntad, bueno, o solo con conocimiento, de acuerdo a qué concepto de dolo, digamos, tomemos, no importa esto. En cambio, las acciones culposas son aquellas en las que el autor, si bien no quiere el resultado, alcanza ese resultado a través de una conducta violatoria del deber de cuidado y además habiendo podido prever ese resultado. La experiencia nos muestra, el litigio cotidiano, ¿no?, con los demás animales, nos muestra que es necesario incorporar un tipo culposo porque la fórmula de los tipos culposos en nuestro Código Penal es el que por negligencia, imprudencia, impericia en el arte o profesión, incumplimiento, inobservancia de los deberes a su cargo, cause a otro la muerte, por ejemplo, ¿no? El homicidio culposo. Bueno, esto en la cuestión de los animales termina siendo fundamental. Hay un autor que, digamos, más allá de no compartir un autor, un jurista alemán, un penalista, más allá de no compartir un montón, digamos, de cosas que tienen que ver con sus posturas, sí hay algo en lo que coincido, y él dice, entre el dolo y la culpa, es decir, entre el conocimiento y la representación, hay una relación de intensidad, y no más que eso. Entonces, si bien uno podría pensar que establecer un tipo culposo, o podría decirse desde determinados sectores que, digamos, incorporar un tipo culposo significa quizás echar mano del derecho penal para algo que podría resolverse de otra forma, la verdad es que la experiencia nos muestra que no y que, digamos, hay muchas acciones u omisiones que están en un delgado límite entre el dolo y la culpa. Bueno, otra cuestión interesante es reconocer el disvalor de aquellas acciones que, sin tener la finalidad directa de lesionar la integridad física o la vida de un animal, lo provocan como consecuencia necesaria.
¿sí? Y acá me refiero a los incendios, a las catástrofes ambientales, etcétera, etcétera. Acá sí, por ahí me parece que hay que pensar un poco más si lo incorporamos a una ley de maltrato o, digamos, a los tipos penales específicos de maltrato, si hablamos de incorporarlos al Código Penal, o tal vez, digamos, es algo que tenemos que dejar como un agravante de algunos delitos ambientales que también están pendientes de creación. Ustedes saben que nosotros hoy, en nuestro ordenamiento jurídico penal, no tenemos delitos ambientales donde el bien jurídico protegido principal sea el derecho a un ambiente sano y equilibrado, sino que lo poco que tenemos protegen casi de manera indirecta, ¿no?, al ambiente, como puede ser, por ejemplo, la ley de residuos peligrosos, que ya no es ley de residuos peligrosos, sino de residuos industriales, pero seguimos aplicando los tipos penales de la ley de residuos peligrosos, bueno, en un menjunje legislativo como a los que ya lamentablemente estamos acostumbrados. Pero bueno, esto da para otra discusión. Bueno, un poco también en coincidencia con lo que decía Martín, armonizar la cuestión de las penas, ¿no? Claramente, digamos, no solamente hay que establecer diferencias entre las penas para los hechos de maltrato y las penas para los actos de crueldad, sino que hay que armonizar las penas de modo tal de reconocer verdaderamente el disvalor de los delitos de maltrato y de crueldad. Crear mecanismos para el rescate de los animales judicializados diferentes del depósito judicial. Esto ya corresponde al ámbito del derecho procesal, pero es fundamental, ¿no? Cuando nosotros que litigamos todo el tiempo en causas con víctimas animales, nos encontramos siempre con este problema, ¿no? Los animales se secuestran, se entregan en depósito judicial como si fueran cosas, y esto trae una serie de problemas, ¿no?, que, bueno, también exceden un poco el tiempo que tenemos, pero sí hay que pensar en el ámbito de las medidas cautelares, hay que pensar en medidas específicas en las causas donde los animales son víctimas. Otra cuestión importante es incorporar la pena de multa, ¿no? ¿Por qué la pena de multa? Bueno, es interesante lo que sucede con la multa, porque no solamente agrega, digamos, una pena diferente de la pena de prisión, sino que además esto tiene que ver con la posibilidad de crear un fondo de asistencia a los animales víctimas de maltrato y de crueldad, que básicamente, digamos, estaría compuesto justamente por el valor de la multa. Esto, digamos, ya se hace en delitos como trata, donde hay un fondo de asistencia, donde, digamos, no solamente el tema multa, sino los bienes, ¿no? Los bienes decomisados, digamos, se rematan, se ponen a la venta y terminan ingresando a ese fondo de asistencia para animales judicializados o víctimas de maltrato y crueldad. ¿Por qué esto es fundamental? Porque acá, digamos, es donde aparece un actor fundamental en el litigio estratégico, digamos, y en el rescate de los animales judicialmente, que son las ONG, ¿no? Que son aquellas que prestan un apoyo incondicional sin el cual los rescates no serían posibles. Entonces, creo que también hay que tener en cuenta, digamos, cualquier reforma legislativa tiene que tener en cuenta esta problemática, y así como existen fondos, ¿no?, que puede ser un fondo fiduciario, bueno, digamos, hay diferentes fórmulas, creo que la fórmula, digamos, del fideicomiso estaría bien. Bueno, fondos en los que aquellos infractores, ¿verdad?, de la ley, que tengan que pagar multas, esos montos, digamos, pasen a ser parte de este fondo de asistencia a los animales judicializados y pueda utilizarse, digamos, de manera amplia, no solamente en el rescate, sino también en la rehabilitación, en la manutención, en la asistencia veterinaria. Los gastos terminan siendo altísimos. Bueno, para ir terminando, yo quiero, y dejar un ratito también para abrir a preguntas, quiero leer muy rápido este borrador de proyecto que, como les dije, es una posibilidad, hay que
trabajarlo, hay que pensarlo, pero creo que lo más importante es que sale de la lógica de la 14346, pero a la vez toma las cosas buenas de la 14346 que todo el tiempo utilizamos, ¿no? Básicamente, trae conceptos como el concepto de maltrato y el concepto de crueldad, y bueno, hay algunas otras cositas que fueron parte de la exposición. El proyecto sería algo más o menos así. Será reprimido con prisión de 1 mes a 3 años y multa de 1 a 10, salarios mínimos vitales y móviles, ¿no? O cualquier otra unidad fija quien haga víctima de maltrato a un animal. Se entiende por maltrato, a los efectos de este artículo, el ejercicio de violencia física y o psíquica contra un animal por acción u omisión. Será considerado especialmente maltrato no alimentar en cantidad o calidad suficiente a un animal doméstico cautivo, emplear animales en actividades que pongan en riesgo su vida o su salud, que les provoquen agotamiento físico, estrés y o dolor, o que excedan sus fuerzas o su condición física o psíquica. Y acá desterramos la palabra trabajo, ¿no? Como una forma de legitimarlo, de la 14346. Aplicar castigos que provoquen estrés o dolor a un animal, suministrar a un animal drogas sin perseguir fines terapéuticos, limitar la libertad de movimientos de un animal generándole estrés, dolor, incomodidad sostenida o impidiendo el natural desarrollo y o comportamiento de su especie, algo que la 14346 no trae. Acá un inciso que ha sido siempre polémico en las discusiones legislativas, que tiene que ver con el abandono, ¿no? Y un poco quizás una fórmula posible es traer la fórmula utilizada para el abandono de persona en el Código Penal, ¿no? Entonces sería algo así como poner en riesgo la vida o la salud de un animal que se tenga bajo guarda o cuidado, colocándolo en situación de desamparo o abandonándolo a su suerte. 7. Realizar, organizar o participar en actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros. Aquí quizás podría agregarse directamente carreras de perros y entonces unificamos, ¿no? Todo, tendríamos que repensar un poco la pena, pero no habría gran diferencia. Novilladas, espectáculos, parodias, rituales o cualquier otro en que se mate, hiera o hostiliza a los animales. Y 8. Lo que les decía antes, el incumplimiento de las normas relativas al bienestar animal en las actividades que impliquen o prevean de cualquier modo el empleo de animales, siempre que no configure un delito más grave. En la misma pena incurrirá el funcionario público que omita controlar el cumplimiento de tales normas. El artículo 2 sería algo así, será reprimido con prisión de 6 meses a 5 años, hay un incremento interesante en la pena, y multa de 3 a 15 salarios mínimos vitales móviles quien haga víctima de crueldad a un animal. Se entiende por crueldad, a los efectos de este artículo, cualquier acto u omisión que cause sufrimiento innecesario físico o psíquico a un animal. Serán considerados especialmente actos de crueldad, especialmente pero no únicamente, practicar vivisección a un animal o mutilar cualquier parte de su cuerpo, salvo urgencia fundada en riesgo para su vida o su salud, intervenir quirúrgicamente a animales sin anestesia o sin poseer título habilitante, salvo urgencia fundada en riesgo para la vida o salud del animal, utilizar animales para cualquier actividad científica, experimental, educativa, comercial o deportiva que les cause sufrimiento físico o psíquico. Arrollar animales intencionalmente con vehículos de cualquier tipo, someter a un animal a prácticas sexuales, causar un daño en el cuerpo o en la salud o ejercer torturas contra un animal si las lesiones o las torturas comprometieran de manera permanente el funcionamiento de un órgano, miembro o sentido o pusieran en riesgo la vida del animal, la pena será de 1 a 6 años de prisión. Causar la muerte de un animal sin justificación, si la muerte fuera consecuencia de actos de maltrato o de crueldad o de la causación de incendios u otros estragos o daño ambiental grave, la pena será de 2 a 7 años de prisión. Y por último, destruir el hábitat de animales silvestres, sus refugios o nidos, poniendo en peligro su integridad física y o psíquica o su vida. El artículo 3, acá trae el tipo culposo, será reprimido con prisión de 15 días a 1 año y multa de 1 a 5 salarios mínimos vitales y móviles, quien por negligencia, imprudencia, impericia en su arte o profesión o en observancia de los deberes o reglamentos a su cargo, cause lesiones a un animal. Si se causare la muerte, la pena será de 1 mes a 2 años. En todos los casos se impondrá además la pena de inhabilitación para tener animales y o para ejercer cualquier actividad que involucre animales por el doble del tiempo de la condena. El artículo 5
y esto ya es una reforma en el ámbito de lo procesal, iniciado el proceso, el juez dictará las medidas cautelares necesarias para poner a salvo al animal víctima, otorgando su guarda provisoria a instituciones y o personas públicas o privadas que aseguren su cuidado y atención. Cuando recayere condena, se aplicaren medidas alternativas de gestión o resolución del conflicto o fuera indispensable por razones de urgencia, el juez podrá ordenar la guarda definitiva y o adopción del animal rescatado a quien detenta su tenencia provisoria o a otra institución o persona pública o privada que asegure su cuidado y atención. En ningún caso el animal víctima de maltrato o crueldad será enviado a remate o comercializado o utilizado para deportes, reproducción con fines comerciales, entretenimiento o cualquier otra forma de explotación. Y finalmente, creas el Fondo de Asistencia para Animales Judicializados, el FAJ, con los montos provenientes de las multas previstas en los artículos precedentes y de la venta pública de bienes decomisados en procesos por los delitos previstos en esta ley, cuyo objetivo será facilitar el rescate, traslado, rehabilitación, manutención, alojamiento, atención veterinaria y, cuando proceda, liberación de los animales víctimas de maltrato y de actos de crueldad. Esto es, digamos, un ejemplo posible para empezar a trabajar con fórmulas que se corren de la fórmula embudo de la 14346. Obviamente hay mucho por trabajar, hay muchas decisiones que tomar y muchos acuerdos que generar, y creo que esto es casi lo más importante, porque uno de los grandes problemas de las reformas legislativas son, digamos, las peleas y discusiones, digamos, que se dan, que terminan dejando de lado, echando por tierra cualquier posibilidad de lograr acuerdos básicos. Sin acuerdos básicos, ninguna reforma legislativa es posible. Bueno, no mucho más que esto, creo que sí es necesaria una reforma de la 14346, pero insisto, la reforma no es fácil, lo muestra la experiencia. Creo que hay cuestiones en las que no podemos claudicar, que no podemos resignar, y otras que quizás, digamos, podemos someter a discusión y llegar a algún tipo de acuerdo. Pero básicamente yo toda la vida me dediqué al derecho penal. Y la verdad es que a esta altura estoy bastante convencida de que el derecho penal sirve para muy poco, casi que no sirve para nada. Ahora, en el ámbito de la protección de los animales, la ley penal, esta ley vieja, tullida si se quiere de alguna manera, es la única herramienta que tenemos hoy para salvar la vida de un número enorme de animales, aún con esa, digamos, esa fórmula de protección tan limitada, y aún cuando sus destinatarios, a pesar de no hacerse distinción de especies, son tan limitados, es lo que nos da realmente esta posibilidad. Por eso sí entiendo que es necesario mantener en el ámbito penal los delitos de maltrato y de crueldad, es necesario pensar en una ley mejor, es necesario llegar a acuerdos básicos y siempre, por supuesto, en el entendimiento y en el convencimiento de que un mundo más justo para los demás animales es también un mundo más justo para los humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Bueno, como tenemos tiempo, primero me voy a tomar un momento para hacer un resumen rápido. Perdón si dijo algo de lado de lo que dijeron. Y después voy a hacer un pequeño, agregar un par de cositas más que a mi entender. Martín partió de penas bajas, que a la hora de pensar las nuevas penas tenían que estar independientes de los demás delitos. La necesidad de sancionar y de prohibir conductas y no excesos, como sí lo tiene la ley 14346, un poco esto que decía Mariana del embudo. Especificar, ¿no?, esto bien claro, ¿no?, de el acto de matar, ¿no?, y no que sea el matar con perversidad únicamente. El tema de agravar para cuando hay, bueno, el agravar lo agrego yo, ¿no?, cuando son especies protegidas. Más actividades que taxativamente estén explicitadas y la necesidad de trabajar en conjunto, ¿no?, a la hora de una reforma que obviamente es
fundamental y triste cuando hay algún tipo de protesta o algo, ver que somos a veces tan pocos, ¿no? Tan muchos para reclamar, pero a la hora de estar presentes a veces somos muy pocos. Bueno, Mariana habló de que tenemos que ubicarnos también en tiempo a la hora de realizar una reforma, de que tenemos que pensar que la reforma que vamos a realizar va a ser una reforma bienestarista, ¿no? Pero utilizar esto, ¿no? El pragmatismo, el gradualismo, ¿no? Obviamente en la no regresión, ¿no? No volver atrás y lo que ya está considerado maltrato no deje de serlo, ¿no? Que una nueva ley va a ser mejor si amplía esto, ¿no? El ámbito de protección. Algo muy interesante de salir de esta forma taxativa, ¿no? De qué es considerado maltrato y qué es crueldad, hablar más en general y sí especificar para que no tengan dudas cuáles son los actos específicos de maltrato y de crueldad que no queremos que queden por fuera, ¿no? Habló también un poco de los casos de incumplimiento de las normas que ya existen bienestaristas para los explotadores de los animales y frente a su incumplimiento. Habló de incorporar tipos culposos, de pensar tal vez como agravantes algunos casos de temas de delitos ambientales, una armonización de penas también, referencia también con Martín. Se metió en temas procesales, en temas que tenía que ver con el tema de los mecanismos y las formas de rescate. Habló algo muy interesante que es el tema de las multas y esto de crear el fondo común. Imagínense que acá en Argentina la primera ley de maltrato animal, que es de 1891, ya tenía pensado eso, ¿no? Que las multas, en ese entonces, en 1891, que fue la primera ley de maltrato que hubo acá en Argentina, tenía pensado eso de que las multas vuelvan a lo que eran en aquel entonces las ONG, ¿no? Lo que sería una ONG actual, ¿no? Y también cuando habló de actos particulares o actividades particulares consideradas maltrato, ahí yo agregaría un par más, ¿no? Agregaría jineteadas, agregaría doma para que queden bien claros también. Bueno, y habló también obviamente de casos de agravantes y de inhabilitación. Es la única herramienta, como dijo Mariana, la 14346, es la única herramienta que tenemos. Su forma en la que está redactada, estos tipos abiertos que tiene esta ley de maltrato animal, es algo negativo y es algo positivo. Se ha logrado, por ejemplo, condenas por abuso sexual, conducta que no está tipificada. Se han logrado rescatar animales por estar encerrados o estar expuestos a la intemperie, a temperaturas extremas, que tampoco está tipificado. Y así se logró también por abandonar animales, ¿no? Se lograron procesos y entonces esto de no poder tener tal vez la taxatividad no es algo también necesario, que ya lo podemos ver que no sería tan necesario que esté taxativamente siempre escrito. Yo siempre lo que digo es, hoy con la 14346 tenemos la posibilidad de lograr un montón de situaciones que tal vez nosotros no las tenemos pensadas, pero sí nuestro Código Penal nos las da y nos brinda herramientas, como son tal vez penas accesorias. La inhabilitación la tenemos prevista en el Código Penal. El Código Penal en el 20 bis nos habla de que podemos aplicar la pena de inhabilitación cuando haya abuso en el desempeño de un cargo público, abuso en el ejercicio, por ejemplo, en la patria potestad, tutela o curatela, ¿no? Figuras que hoy en día los animales se los considera, ¿no? Como parte de una familia y también estas figuras podrían estar, o también cuando la persona, hay un abuso en cuanto a que necesitan del poder público para tener una habilitación para el trabajo, como podría ser un criadero, un pet shop o no sé, o cualquier actividad que trabajen con animales, en el cuidado de animales, también podrían tener una habilitación. La multa, que tampoco está prevista en la 14346, en nuestro artículo 22 bis, habla de que si el delito cometido tiene un ánimo de lucro, también se puede aplicar la pena de multa, ¿no? Y también nuestro Código Penal, en el artículo 23, habla del decomiso, habla del decomiso anticipado. Bueno, y esto, si bien está pensado para bienes y los animales no los consideramos bienes, son figuras que también se podría aplicar el decomiso anticipado. La reparación del daño también está en el artículo 29 y que también se podría aplicar. Y por último,
que es algo que también los que estuvieron ayer acá presentes yo le hice referencia, el tema del concurso de delitos, ¿no? Que sería una forma de agravamiento de penas por cuando hay una cantidad, ¿no? Cuando hay una cantidad de sujetos que están siendo víctimas del maltrato, considerar a cada uno como un individuo y cada uno como independiente cada acto de maltrato que se realiza. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, que están prohibidos los criaderos desde el año 87, tenemos un montón de casos en los cuales hay allanamientos y se rescatan un montón de animales y todos están en situaciones obviamente de maltrato. Y bueno, no se puede entender cómo si se rescatan 100 animales que están en situación de maltrato, la pena máxima que tengamos que aplicar para este tipo de actos sea únicamente de 1 año. Así que bueno, esto para hacer un resumen, perdón si dije algo que tal vez no dijeron, y tenemos 10 minutos si alguien quiere preguntar algo, alguna pregunta para hacer o algo para acotar. ¿Alguien? ¿No? Bueno, quedó muy claro entonces todo. Bueno, ¿sí? Dale. Tal vez es simbólico. Cuando tenemos una cuestión de maltrato, la cuestión de que esta persona debería someterse a un curso de formación ética, de por qué lo que hizo está mal. O sea, en alguna disciplina se da, entonces, y de alguna manera empezar a inocular el mensaje de qué es lo que está sucediendo, por qué las cosas están mal. La bajada de línea ética de por qué nos oponemos a esto, y bueno, de alguna manera, bueno, no sería de este ámbito, ¿no? Pero ¿cómo podría llevarlo a las escuelas? Preveyendo en la génesis para que no ocurran estos actos. O sea, la formación. En principio, el imputado, bueno, la formación ética de por qué o sea, si la pena es leve, digamos, le están 6 meses, menos de 1 año, bueno, accesoria, formarse, como hacen, lo mandan a pintar cordones, cosas así, bueno, formarse en esto, en una institución, exactamente, la probation, y podría armarse algo con eso, ¿no? Bueno, esto en realidad hoy sería perfectamente posible. De hecho, se hace no solamente en la suspensión del juicio a prueba, ¿no? La famosa probation. De hecho, claro, la materia de derecho animal da esos cursos para los imputados. Cuando en la suspensión del proceso a prueba, para los que no saben, es la posibilidad, es una forma alternativa de resolución del conflicto penal donde el imputado pide la suspensión del proceso a condición de cumplir una serie de condiciones o requisitos, ¿no? Entre ellos, hacer tareas comunitarias, reparar el perjuicio y otra serie de cosas, digamos, que no necesariamente tienen que estar expresamente previstas en el Código. Pero también esta es una posibilidad cuando hay una condena, y esta condena es de ejecución condicional, ¿no? Las condenas que no superan los 3 años de prisión, el juez tiene la facultad de dejar el cumplimiento en suspenso a condición de que la persona dentro de los primeros 4 años a contar de la condena no cometa un nuevo delito, ¿no? Porque si comete un nuevo delito entonces tiene que cumplir un nuevo delito y hay condena. La condena que se dejó en suspenso más la condena por el nuevo delito, y si es después del 4º, pero hasta el 10º, hasta el 8º, bueno, no importa, tiene que cumplir solamente la primera condena, solamente la segunda condena, no la primera, pero no puede volver a ser de ejecución condicional. En los casos de esas condenas que no superan los 3 años y que son de ejecución condicional, es decir, que la persona no tiene que cumplirla efectivamente dentro de la cárcel, el juez además le puede imponer una serie de medidas, entre las cuales perfectamente podría ser la realización de un curso sobre violencia contra animales. O sea que eso en algún punto ya está previsto de manera genérica en el Código, ¿no? ¿Si hay otra pregunta, comentarios? ¿No? Vicky. Sí, de hecho, bueno, así se puede grabar. 2 cosas así podemos...
hecho, acá tenemos a dos imputados que están, no le vamos a decir quiénes son. Claro. De hecho, tenemos los cursos esos los hacemos desde el 2018, se hace desde la materia, pero no en la materia de derecho animal, sino que se hacen separados. Hoy los estamos dando online. Por supuesto, no los pagan, no los pagan, no pagan para hacerlos. Y los hemos hecho tan famosos que tenemos probados, gente que viene de Jujuy, de Salta, de Rosario. Es más, en la última corte de diciembre, tuve uno que pidió hacer derecho animal porque quería interiorizarse sobre el mismo, y el problema es que era un veterinario que se le había escapado un perro. Y bueno, él decidió que, ya que estamos, quiero hacer un curso. Cuando me dan el curso, quiero que sea de esto, y nos tocó a nosotros. Te toca desde el que mató animales, y ahí también te das cuenta la ignorancia. Te das cuenta que mucha gente no tiene idea, y algunos te dicen algo que no sabes si tenés que saltar la pantalla y matarlos o no. Porque te dicen, yo los maté porque, bueno, eran la cría, y para que no tener perros sueltos, de esta forma, como eran bebés, los enterré, y mi hermana fue y me denunció, pero yo no quería dañarlos, yo lo que no quería es que hubiera más perros en mi casa. Y vos no sabés si realmente tenés ganas de que esa persona, pues no va a entender, porque tiene un problema básico. No tiene conceptos, no es que no tenga valores. Le falta lo mínimo y elemental para poder saber qué es lo que hizo. Porque para él no está mal. Él lo que hizo fue una ayuda a su sociedad, a su familia, de que no tuviera muchos perros. Y como eran cachorritos, matarlos, esos tres cachorritos, no era algo malo. Encima los enterró. No los ahorcó ni los puso en agua. Y cuando vos escuchás eso, te das cuenta que el tema de la educación es esencial. Porque esa persona, por más que la mandé a ver videos, hablamos de la temática y todo lo demás, yo estoy convencida que terminó el curso, porque solo tienen que cursarlo, no probarlo, y mañana va a ser lo mismo. Nada más que esta vez tiene una condena, porque en Jujuy, que es donde sucedió estas cosas, directamente usan el juicio abreviado. Ellos no van a prueba, ellos van a juicio abreviado de cajón. Entonces, de Jujuy tengo un montón. Te quiero decir, tengo un montón de probados. Pero te quiero decir, lo que notas es eso. Y sin contar, acá faltaría Kimba, aunque te cuente la señora que agarró y tiró el gato así, que venía acá a hacer el curso y nunca... la hacíamos hacer el curso, se nos levantaba y se iba, le obligábamos informando a la fiscalía que viniera y cumpliera el tiempo, pero esa mujer que fuera jubilada del servicio penitenciario, solamente se tomó el curso, pero nunca iba a aprender porque no es empática. Si no respetás, no sos empático, por más curso que te dé, por eso la formación está en las bases. Esto, y te digo, ahora empiezo otra tanda de probados. Esto es lo que veo. Sí están dentro de las normas de conducta. Así que cerramos. Bueno, muchas gracias Martín, muchas gracias Mariana. Les damos un regalo desde la materia. Dale, sí, adelante. Sí, anda. Martín se tiene que retirar, que está con... Sí. ¿Qué tal? Nosotros hemos participado de un par de allanamientos en los cuales nos tocaron casos
de gente psiquiátrica. Entonces hay un abismo entre la ley y a quien le correspondería atender a esta persona. Participamos de 2 casos. Uno estuvo el señor internado en el Borda o no sé bien en cuál, y salió. Y volvió a hacer lo mismo. Hoy estamos todas las rescatistas viendo por dónde va, por dónde anda y esto y que lo otro. Pero el señor salió, o sea, no tuvo ninguna multa, no tuvo absolutamente nada. Mató un montón de animales, tenemos pruebas de restos de cachorros metidos en la heladera en frascos, descuartizados. Hubo hace muy poco uno en Ramos Mejía, en el cual también hemos participado. Y ese señor está suelto. Entonces, ¿a quién le corresponde? Sí, bueno, eso es uno de los grandes temas. La verdad es que, digamos, lo que yo sí puedo, no sé exactamente cuál es la respuesta o cuál es la mejor política, digamos, ¿no?, pública en relación a la salud mental, porque no soy experta. Lo que sí puedo asegurar es que el derecho penal no tiene esa respuesta y que nada de lo que haga el derecho penal va a cambiar lo que esa persona vaya a hacer. Entonces, a veces también es importante reconocer que quizás le pedimos al derecho penal mucho más de lo que el derecho penal puede dar, y por eso también las frustraciones, ¿no? Creo que claramente, digamos, el derecho penal tampoco puede resolver todos los casos de maltrato o de crueldad. Sí es necesario, no solamente desde el ámbito de la educación, pero sí, digamos, pensar en la protección de los animales como política pública. Y cuando pensamos en la protección de los animales como política pública, estamos justamente viendo todos aquellos casos que sin ser, digamos, o sin estar abarcados por el derecho penal por múltiples motivos, bueno, digamos, fuera del derecho penal no se le da ningún tipo de respuesta, ¿no? Entonces sí, claramente digamos, no hay mucho para decir. Bueno, ahora tenemos una audiencia justamente con un caso en el que una persona también que tiene, digamos, o que dice tener problemas psiquiátricos, y bueno, es muy difícil porque los mismos jueces penales no saben bien qué hacer en esos casos. Bueno, sí, seguiremos sin respuesta. Sí, es que lamentablemente... No, es que la respuesta no está desde el derecho penal. Exacto, para que se le declare la incapacidad y para que un juez... Desde otra órbita, que es el derecho civil, que es el que tiene que actuar con un cobrador oficial. Sí, yo tuve casos de síndrome, los famosos síndrome de Noé, ¿no? Las personas acumuladoras de animales, y estar hablando con esa persona y diciéndome, los tengo perfectos, amo los animales, y al lado tener animales muertos ahí uno encima del otro, y no lo ven. ¿Y qué le puedes hacer desde el derecho penal para cambiarle a esa persona que tiene una enfermedad psiquiátrica? Obviamente es un trastorno, ¿no?, el síndrome de Noé. El caso de la luz en un síndrome de Noé, tenían animales en taxidermia, que los tenía todos... Bueno, o sea, esa persona claramente el derecho penal, ¿qué va a hacer? ¿Ponerle una multa, llevarlo preso? Imposible. Así que, bueno. Sí hay un tema interesante que es, digamos, cuando se habla de la posibilidad de imponer una medida de seguridad a una persona que tiene problemas psiquiátricos, se habla siempre de peligrosidad para sí o para terceros. Ahora, si nosotros pensamos esto desde la perspectiva del derecho animal, ese terceros debería incluir también a los demás animales, ¿no? Pues entonces uno dice, bueno, peligro para sí o para terceros, pero, digamos, la perspectiva de derecho animal nos obliga a ampliar esa idea de terceros. Una persona que realmente ha significado un peligro o un riesgo sistemático para los demás animales, bueno, debería estar abarcado quizás por esta, ¿no?, por esta frase, si se quiere, que es lo que condiciona finalmente la intervención de un juez y una medida protectiva.